Pues buenas tardes. Mi nombre es Fernando Macías Aranda, soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y en la tarde de hoy me gustaría compartir con vosotros y vosotras esta conferencia que guarda por título Desmontando la segregación educativa y el impacto de las prácticas antirracistas en la construcción de una educación inclusiva. Entonces vamos a abordar este concepto de segregación educativa y bueno, qué dicen las evidencias científicas al respecto de cómo darle la vuelta a esta situación, ¿vale? Mirar, si nos detenemos a ver cuál es en este momento en España, en nuestro contexto, el dato de abandono temprano, ese dato se ha rebajado hasta el 13%. Cada año es un dato que poco a poco, lentamente, va bajando. Sin embargo, es un número, es un dato que cuando lo desgranamos encierra en sí mismo algunas trampas, ¿no? La primera es si ese dato es igual para todo el alumnado, ¿no? Y la primera evidencia que podemos recoger es que cuando miramos la nacionalidad del alumnado ya nos llevamos la primera sorpresa. Y es que cuando el alumnado es extranjero, ese 13% se convierte en prácticamente el 30,3%. Es decir, se duplica, o de hecho es más de por dos, el número de alumnos y de alumnas de origen extranjero que abandona prematuramente la educación secundaria. Si además metemos a otra variable, que en este caso sería la variable étnica, datos o organismos como la Agencia Europea por los Derechos Fundamentales alertan que el alumnado gitano de entre 20, o las personas gitanas de entre 20 a 24 años que no superan la educación secundaria obligatoria, ese dato es prácticamente el 65-70%, dependiendo del momento y la encuesta que miramos. Por lo tanto, vemos que ese 13% de abandono temprano, cuando observamos el caso del alumnado gitano, pues el dato ya no solamente se multiplica por 2, como en el caso del alumnado extranjero, sino que está multiplicándose por 4 o por 5 según las encuestas. De hecho, ese dato, la Fundación Secretariado Gitano, en el último informe de 2024, ya alertaba que la tasa de fracaso escolar dentro del alumnado gitano era prácticamente del 63%. Es decir, ese 13% encierra, ¿no?, una verdad muy incómoda, y es que no todos los alumnos, no todas las alumnas abandonan prematuramente la educación secundaria de la misma manera. Claro, la pregunta parece obvia. ¿Esto por qué sucede, no? ¿Por qué el alumnado gitano, el alumnado migrante, el alumnado racializado, vulnerado, se enfrenta a esas tasas significativamente más elevadas de abandono temprano? ¿Y cuáles son las principales barreras del sistema educativo o a las que nos enfrentamos los profesionales de la educación para dar respuesta a esta cuestión? Si yo les hiciera esa pregunta, seguramente muchas de las respuestas que ahora aparecerán en pantalla son las que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de abandono temprano, ¿no? Por una parte, hay todo lo vinculado a recursos, ¿no? Muchas veces pensamos que es una falta de recursos materiales, económicos, de esos centros que están explicando ese abandono temprano o prematuro. A veces hablamos de la capacidad del alumnado. Es un alumnado que muchas veces no ha asistido de manera regular a la educación primaria y secundaria y que por lo tanto puede tener más tendencia a abandonar el sistema educativo en comparación al resto de sus compañeros. También podríamos hablar del interés de las familias. Vemos que es familias con las que a veces es más complicado trabajar. Se habla del contexto, se habla del gueto, se habla de la pobreza, se habla incluso de la estabilidad del profesorado. Y así pues podríamos estar toda la tarde, ¿no?, desgranando o identificando cuáles podrían ser las causas de ese abandono temprano más significativo en este tipo de alumnado. Sin embargo, lo que nos dice la evidencia científica es que todo lo que ven en pantalla son condicionantes. Obviamente estas cuestiones no nos lo ponen fácil. Trabajar con ese tipo de alumnado y ese tipo de familias lo hace más complicado, pero no determina ese número, sino que lo condiciona. Entonces, ¿qué es lo que la evidencia o qué es lo que la ciencia nos está diciendo que sí que puede determinar que esos niños y esas niñas acaben con éxito la educación secundaria? Pues
la investigación educativa y la investigación social lleva muchas décadas, las últimas 2 décadas concretamente, muy preocupada con un concepto que es el neuromito, edumito, la ocurrencia, también lo habréis escuchado hablar. ¿Qué es eso? La investigación educativa ha identificado cómo la formación del profesorado, tanto inicial, es decir, desde las universidades, como permanente, es decir, cuando ya están en ejercicio y reciben formación, muchas veces o frecuentemente está cargada de creencias o mitos que no tienen base científica. Y por lo tanto se está formando a ese profesorado en un conjunto de prácticas o actuaciones que en la práctica no tienen base empírica de que vayan a funcionar. Claro, en el caso del alumnado gitano y el alumnado vulnerable, ¿cuál es el mito más extendido, ¿no? ¿Cuál es esa idea preconcebida más extendida? Pues es la que observan en pantalla. El porcentaje o a mayor porcentaje de alumnado gitano, migrante o de bajo nivel socioeconómico en un centro, menor nivel educativo y mayor conflictividad. Esta idea, que es una idea que socialmente podemos decir que está muy extendida, no lleves a ese niño a la escuela porque ahí hay muchos gitanos, ¿cómo vas a matricular a tu hija en esa escuela que están todos los inmigrantes, ¿no? Esto que parece que es una conversación de bar, también impregna parte de la formación inicial y permanente del profesorado. Y bajo esa gran premisa, en la investigación educativa hemos identificado que hay 3 grandes explicaciones de segregación educativa que tienen o que encierran en su justificación más básica esta idea de que lo que tenemos que controlar es el porcentaje de alumnado gitano, migrante o racializado. Seguramente cuando yo les hablé de segregación educativa al inicio, pensaban en el primer nivel de segregación educativa, ¿no? Es acumular, ¿no?, a todo este alumnado en un mismo centro. Esto es lo que llamamos la segregación educativa de primer nivel, y es una segregación educativa que sobre todo se da a nivel centro y responde a una cuestión geográfica, ¿no? Se inscribe o se matricula a los alumnos en un determinado centro porque la propia dinámica de la preinscripción hace que acaben en esos centros. Sin embargo, la investigación educativa habla de 2 niveles de segregación más. La segregación de segundo nivel, que es una segregación más organizacional del centro, que afecta a las aulas, es decir, tenemos al alumnado, o aparte de este alumnado, organizado en el centro en aulas de bajo nivel educativo. Ahora vamos a ver un poquito en profundidad qué es eso. Pero hay un tercer nivel de segregación educativa, y es aquella que se da en el pupitre, en la silla, en la mesa de cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas. Es decir, es cuando este alumnado es tratado de manera diversa en una aula ordinaria. Estos 3 niveles de segregación tienen o se han concebido desde esta lógica del control del porcentaje del alumnado racializado para no bajar el nivel educativo del centro o del aula, ¿vale? Vamos a ir en detalle a cada uno de esos niveles. ¿Por qué hablamos de escuela gueto? ¿O qué queremos decir con escuela gueto? Nos estamos refiriendo a un tipo de centro educativo, generalmente de titularidad pública, pero también podría ser concertada, que obedece a 2 cuestiones. Hay una alta concentración de alumnado racializado o vulnerable en comparación con el resto de alumnos o de alumnas que nos podemos encontrar en el barrio. Y la segunda característica, que es de la que menos hablamos, es que en ese tipo de centros, por diferentes cuestiones, no se está impartiendo el mismo currículum que en otros centros educativos. Por lo tanto, alumnado en riesgo, pero además alumnado que no está aprendiendo lo mismo que los niños y niñas de su contexto, de su ciudad o de su barrio, ¿vale? Trabajos como el de la doctora Sordé en 2006 demostraron cómo había determinados centros educativos que mostraban, especialmente equipos directivos, resistencias a matricular a este alumnado diverso de manera que se concentraba en un mismo centro, ¿no? Esto en el año 2024 tuve el honor de replicar un estudio que había hecho la Federación Camira en el año 2012, que miramos si efectivamente esa segregación educativa se seguía dando. Y, a sorpresa de nadie, descubrimos o demostramos que
En barrios donde la concentración del alumnado de población gitana era del 12, del 15 o del 20%, había escuelas que tenían el 80, el 90 o incluso el 100% del alumnado gitano. Es decir, ¿cómo es posible eso? Porque no se respetaba el porcentaje mismo del barrio, pues por esas resistencias que había de concentrar al alumnado en ese tipo de centros. Este es el primer nivel de segregación educativa y las consecuencias, ya las sabéis, pero por mencionarlas brevemente, tienen que ver con más niveles de absentismo, más niveles de conflictividad, alumnado fuertemente desmotivado e incluso el alumnado que acaba graduando en este tipo de centros, como el nivel es tan bajito, tiene grandes dificultades para continuar después itinerarios posobligatorios. En un momento determinado, en España fue alrededor de los años 90, aparecen la intención de acabar con este tipo de centros, ¿no? Entonces, con este objetivo de controlar el porcentaje de alumnado vulnerable racializado, empezamos a acabar con este tipo de centros y a repartir este tipo de alumnado por otro tipo de centros educativos. Y aquí es donde aparecen las aulas de bajo nivel o la segregación de segundo nivel. Es decir, tuvimos en España una política educativa que nos permitió durante años organizar al alumnado por nivel o por rendimiento académico. Claro, para sorpresa de nadie, ¿qué acabó pasando? Acabó pasando que los niveles más bajos eran ocupados por ese alumnado que o bien había venido de esas escuelas guetificadas o bien era un alumnado que por su fenotipo, por la familia de la que venía, se esperaba de él o de ella un menor nivel educativo y era colocado en esas aulas de bajo nivel. Esto en todo el territorio español se le ha mencionado de diferentes maneras, aulas de escolaridad compartida, aulas abiertas, grupo Z, grupo ABC, es decir, las diferentes casuísticas del Estado español para organizar las aulas por nivel ha sido muy variopinta. Lo más indignante de esta cuestión es que ya en 1992 existía evidencia empírica robusta que hablaba de que los grupos de nivel condenaban al fracaso y a la exclusión social al alumnado que era colocado en estas aulas. Mientras teníamos esa evidencia robusta, en las aulas españolas se seguía organizando a los niños y a las niñas por ese nivel educativo. Y es evidentemente una trampa. Cuando tú observas cómo son los itinerarios de estos niños y de estas niñas, la mayor parte de ellos o no acaba la educación secundaria o incluso si la acaba con un nivel educativo muy reducido que supone importantes dificultades para continuar estudios posobligatorios. Por tanto, es segregación de primer nivel movida, colocada en una escuela ordinaria. Es mover del gueto del lugar y tener el aula gueto, ¿vale? Cuando ya nos pusimos todos y todas de acuerdo de que esto no podía existir, apareció la segregación de tercer nivel. Es decir, ya convenimos entre todos y todas que esto no era posible y que las agrupaciones por nivel no deberían de estar permitidas, ¿no? Entonces aparece una política educativa que nos impide o nos obliga a no organizar a ese alumnado en aulas de bajo nivel, pero entonces aparece la trampa de la educación inclusiva. Y con la etiqueta de educación inclusiva lo que estamos empezando a ver es que hay niños y niñas en el aula ordinaria con una adaptación curricular tan a mínimos que, por ejemplo, en una aula de segundo de la ESO te puedes encontrar a un chaval dibujando mientras el resto de sus compañeros está haciendo operaciones matemáticas, resolviendo la sintaxis de una frase o analizando una obra literaria. Y esto no es un caso puntual, ni es un caso al azar, sino que esto sucede en muchos de los centros educativos que están siguiendo estas adaptaciones curriculares, que en esencia, cuando tú miras los decretos de educación inclusiva o la misma política de educación inclusiva, la pregunta que nos hacemos ¿es una adaptación curricular compatible con la idea que se encierra detrás del concepto de educación inclusiva? Pues lo sería si de verdad permitiera que ese niño o niña
obtuviera las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros y compañeras. En la práctica, lo que estamos viendo es que a pesar de que muchas veces es necesaria hacer esa adaptación, se hace tan a mínimos que vuelve a suceder lo que pasa con las aulas de bajo nivel. Esos niños y niñas acaban colgando y eso tiene importantes consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de estos 3 niveles de segregación, de manera resumida? Por una parte, aumentan conflictividad y aumentan el absentismo. Estos niños y niñas no quieren ir a la escuela, pero no porque tengan una desafección natural hacia la educación, no porque estén desmotivados culturalmente, sino porque niño o niña que no aprende es un niño o una niña que no quiere estar en el espacio de aula. Por lo tanto, estratégicamente, pedagógicamente, no tienen un impacto positivo tal y como se esperaba. Pero además, el impacto probablemente más negativo, y esto os lo digo ya no solamente como académico, como investigador, sino como gitano, es que son niños que ven su autoestima y su autoconcepto tan mermado que acaban creyéndose que eso de estudiar no es para ellos. Y es súper frecuente que te digan, estudiar es de payos, yo no sé hacer esto es muy complicado, o incluso los que han sido diversificados solamente en un área, por ejemplo, solo en las mates o solo en las lenguas, yo me los encuentro en la universidad, porque afortunadamente han podido llegar muchas veces a través de la FP. Y cuando les preguntas, ¿has sido un grupo de bajo nivel? Y te dicen, sí. Era de inglés, ¿te gusta el inglés? Y te dicen, lo odio. Es decir, no solamente tiene un impacto en cómo ellos se perciben y ellas capaces o no en ese contenido curricular, sino que genera una animadversión hacia la materia enorme. Dicho esto, toca actuar. Estos 3 niveles de segregación están presentes en la actualidad en todo nuestro sistema educativo. Y preocúpate mucho del centro educativo que te defiende, jura y perjura que eso allí no pasa, porque entonces cuando empiezas a rascar ves que alguno de esos niveles de segregación suceden. Por lo tanto, yo les planteo en la tarde de hoy 3 desafíos, 3 grandes desafíos para dar respuesta a estos 3 niveles de segregación. El primer desafío, y las personas que me habéis escuchado en alguna ocasión sabéis que siempre lo he dicho, es dejar de hacer en educación aquello de lo que no tenemos evidencia de que vaya a funcionar. Esto no sucede en ningún otro sector, no sucedería en sanidad, no sucedería en arquitectura, no sucedería en economía, pero en educación insistimos una y otra vez en implementar programas y proyectos que no sabemos si van a ir bien o no van a ir bien. Y justamente los solemos implementar con los niños y niñas que más aprendizaje necesitan. Por lo tanto, es muy importante que aquellos proyectos, aquellas prácticas, aquellas iniciativas que queramos desarrollar en este tipo de contextos de segregación educativa, ya sea de primero, de segundo o de tercer nivel, tengan una base empírica. Y si no la tienen, porque tenemos derecho los maestros y las maestras a innovar, que las familias y los niños sepan que estamos haciendo una innovación y que por lo tanto estamos pilotando, aprendiendo o probando con ellos y con ellas, ¿no? Pero que al menos haya una transparencia en aquello que se hace. Vale, pues ¿qué es lo que dice la evidencia? Una de las propuestas para acabar la segregación educativa ha sido redistribuir forzosamente al alumnado. Esto desde los años 70 se sabe que no funciona. Yo no paro de escuchar a diferentes miembros de organizaciones, a diferentes políticos y políticas que quieren que la solución es cerrar escuelas y repartir al alumnado. Y obviamente hay escuelas que hay que cerrarlas. No podemos consentir la existencia de guetos que están mermando las oportunidades de esos niños. Pero si los distribuimos forzosamente, ya hay evidencia que sabemos qué va a pasar con ellos. Y es que como van con tanto desfase curricular y como son los niños y niñas que nadie quiere, van a acabar colocados en las aulas de bajo nivel. Por lo tanto, o esa distribución se hace de manera que haya un seguimiento escrupuloso, o estos niños y niñas lo único que van a vivir es cómo se mueve su gueto a una aula en una escuela ordinaria. Y además, esta redistribución forzosa, la evidencia científica nos dice que puede acabar
con lo que llamamos la fuga blanca, es decir, aquel alumno o aquella alumna que ha elegido ese centro educativo porque se suponía que era de calidad, cuando ve llegar a ese alumnado diverso, ese tipo de familias muchas veces decide matricular a sus hijos y hijas en otro centro. Por lo tanto, acabar con el gueto de primer nivel, la segregación de primer nivel, sí, pero la distribución de este alumnado tenemos que planificar adecuadamente cómo se hace para que no acaben en segregación de segundo nivel. ¿Qué sí obtiene una respuesta en esta segregación de primer nivel? Pues obviamente proyectos que guardan 3 características. El mejor proyecto educativo con los mejores profesionales y con los mejores recursos. Cuando se han dado esas condiciones en un centro gratificado, se han producido transformaciones muy importantes. Por ejemplo, experiencias como las Magnet School en Estados Unidos, ¿qué es lo que hicieron? Tener el mejor proyecto de ciencias de toda la ciudad. Pues de manera natural, el alumnado que tenía claro que quería continuar posobligatorio de ciencia, a pesar de que la escuela estuviera en el Bronx, matriculaba a sus hijos y a sus hijas ahí. Por lo tanto, si yo ofrezco el mejor proyecto educativo, voy a poder tener matrícula de manera natural que de otra forma no vendría. También podrían ser proyectos que lo que hacen es los mejores recursos materiales, es decir, voy a tener el mejor laboratorio de Gijón en educación secundaria o el mejor salón de actos. Pues esto también puede ser un reclamo para familias que buscan que sus hijos e hijas estén en las mejores infraestructuras. Puede ser también un reclamo y de hecho la evidencia sí lo demuestra. Y el tercero es el mejor profesorado. Imaginaros que yo tengo, que quiero desarrollar un programa de educación bilingüe. Pues lo que hago es contrato o capto al profesorado que ha obtenido las mejores puntuaciones en educación inglesa o educación bilingüe para que en mi centro esté el mejor profesorado de esa materia. De esa manera también puedo atraer a alumnos y alumnas, a familias que están interesados en un programa o un profesorado concreto por el nivel o por la formación que tienen. Esto ahora se está viendo mucho, por ejemplo, con temas de neurodivergencia. Familias que tienen niños o niñas con diversidad funcional o con alguna neurodivergencia están escogiendo centros donde saben que sus niños y niñas son tratados de manera adecuada por la formación que tiene el profesorado, ¿vale? Por lo tanto, serían 3 premisas que pueden evitar cerrar un centro segregado y captar matrícula distinta que de otras condiciones o en otras condiciones no vendría. Otra solución que ya se ha observado, por ejemplo, en Euskadi o hay evidencia en Cataluña, es cuando el cierre de este tipo de centros puede conllevar la pérdida de la educación pública en un territorio. Hay experiencias que nos dicen que ayudar a escuela concertada a que se publicite y por lo tanto se ofrezca una oferta pública puede ayudar a mezclar el alumnado que está proviniendo de esta escuela segregada de primer nivel con el alumnado de la concertada. Esta puede ser especialmente interesante para las situaciones que seguramente os vienen a la cabeza y que estáis viviendo en el Principado de Asturias. Otra de las cuestiones que las personas que estáis aquí sabéis mejor que yo es cómo organizamos el aula. La evidencia científica también nos dice que para acabar con esa segregación de segundo y de tercer nivel, es decir, esas agrupaciones por nivel, ese control del porcentaje, los grupos interactivos, los grupos heterogéneos, que metodológicamente no los voy a explicar, pueden ser, de hecho son, hasta la fecha, una de las alternativas más eficaces y equitativas para nivelar el nivel educativo de nuestros niños y niñas en el aula, ¿no? De manera que te permite no agrupar por nivel y que todos y todas puedan alcanzar los mismos objetivos de aprendizaje. También se ha hablado, la evidencia pone mucho el impacto en qué tipo de participación de la comunidad está teniendo mayor impacto. Entonces, para acabar con la segregación de segundo y de tercer nivel, si yo consigo tener miembros de la comunidad que me ayudan dentro del aula, que me ayudan en la organización del centro, esto también me puede ayudar a no organizar el centro por nivel educativo y a no hacer adaptaciones curriculares excluyentes, es decir, hacia abajo, sino inclusivas, donde estos niños y niñas puedan ponerse poquito a poco cada vez más al día como el resto de sus compañeros y compañeras. Luego también es especialmente interesante el trabajo de la doctora García Carrión de la Universidad de Deusto sobre el tema de las interacciones.
Y este para mí, por lo que me ocupa y preocupa en los últimos años, es especialmente relevante, porque muchas veces en el ámbito educativo nos preocupamos de lo que decimos, pero no tanto de cómo lo decimos o de cómo miramos al alumnado, ¿no? Entonces, cada vez hay más trabajos que nos hablan de si cuidamos las interacciones dentro del aula, es decir, cómo nos dirigimos a los niños y a las niñas, qué esperamos, qué tipo de lenguaje no verbal se utiliza con ellos, cómo les hablamos a las familias. Esto también es un clima que va a generar opciones o expectativas, altas expectativas de aprendizaje, y por lo tanto estos chicos y chicas se van a sentir mucho más en refugio en el espacio educativo. El segundo desafío, cerrando, no dejando las evidencias, pero una evidencia ya muy concreta, es todo lo que tiene que ver con la pedagogía culturalmente relevante. Esto es un concepto que aparece en la Universidad de Wisconsin-Madison y que lo desarrollan los académicos Cal Grant y Gloria Ladson-Billings, y que viene a decir algo así como que los niños y las niñas tienen el derecho de aprender aspectos educativos que sean relevantes sin necesidad de renunciar a lo que son. Es decir, que un niño gitano, que una niña musulmana no tenga que dejar quién es en la puerta de clase para poder tener éxito educativo, sino que como gitano, como árabe, como musulmán, como migrante, tengo el mismo derecho y el mismo resultado que el resto. Esto, en esencia, es mucho más complejo, la teoría la desarrollaron estos dos académicos, pero en el caso que nos ocupa, en el caso español y en el caso del alumnado gitano, sería tan sencillo o complicado como poder incorporar la historia, la cultura y los valores del pueblo gitano de manera ordinaria en el currículum educativo. Eso quiere decir hablar de lo gitano más allá del 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Para ello, pues colegas como José Eugenio Abajo, Lola Cabranilla, María Filigrana, han trabajado duramente con el Ministerio en la elaboración de materiales didácticos que pueden ser especialmente útiles para introducir pues, historia del pueblo gitano en una clase de matemáticas o cultura del pueblo gitano en una clase de ciencias, ¿vale? Entonces ahí les ponía estos materiales por si los querían consultar. Y el tercer desafío, y con esto ya iría concluyendo la conferencia, es el que habla de que el racismo, que el antigitanismo es una cuestión estructural. ¿Esto qué quiere decir? Mirad, muchas veces cuando pensamos en racismo, pensamos en una persona muy mala, que tiene prejuicios muy malos contra otra persona, y eso se da. Eso existe en la vida real, hay personas que por desgracia son profundamente racistas y no se cortan un pelo ni en su lenguaje ni en sus acciones. Pero la realidad es que ese racismo no es el que mayor impacto está teniendo. El racismo que impacta más en la vida de los colectivos racializados no blancos o minorías étnicas es el estructural. Es el que te impide que tú alquiles una vivienda, es el que hace que no te contraten por tus apellidos, es el que hace que te atiendan diferente en un centro de salud por cómo hablas, y es el que hace que tu color de piel determine el aula educativa en la que vas a acabar. Por lo tanto, si no reconocemos que la escuela es otra estructura más y que por lo tanto el racismo puede existir en nuestras aulas, flaco favor nos vamos a hacer. Yo estoy un poco cansado de escuchar esto aquí no pasa, en la escuela no tenemos ningún problema de racismo, etcétera, etcétera. Y eso me encantaría que fuera verdad, pero por desgracia es prácticamente imposible que lo sea, porque la escuela no es más, o el instituto, no es más que un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Por lo tanto, si no estamos alerta en este tipo de cuestiones, o bien está pasando delante de nosotros y nosotras y no nos estamos dando cuenta, o bien estamos mirando hacia otro lugar a pesar de que lo sepamos. En ese contexto es en el que nace la iniciativa Territorio Antirracista. Territorio Antirracista es una iniciativa que hemos creado o pensado, ideado, diferentes personas que estamos vinculadas a la academia, a diferentes universidades de España, que todos pertenecemos o a alguna minoría cultural o étnica, es decir, pues tenemos desde Patricia Roku en la Universidad Autónoma de Madrid, estoy yo, está Rosa María Cisneros que está en Coventry, por ejemplo, diferentes personas que
obedecemos a una lógica no blanca dentro de la universidad y que nos ocupa y nos preocupa de una o de otra manera cómo se está abordando esta cuestión del racismo en las aulas educativas. Entonces, la iniciativa lo que pretende es acompañar a los centros educativos a que vean, identifiquen si eso puede estar pasando y cómo dar respuesta a ello. No es una iniciativa fiscalizadora, sabemos que solos y solas no podéis, vamos a ayudaros. ¿Cómo? Vamos a hacer un análisis, vamos a ver si necesitáis formación en materia antirracista, vamos a ver si lo que necesitáis es estar en conexión con otras entidades del entorno que os puedan ayudar a esta cuestión. Vamos a crear un centro de documentación gratuito, disponible para todos los centros. Es decir, de alguna manera es ayudar a que estas escuelas dejen de decir esto aquí no pasa y empiecen a prevenir, detectar y reparar situaciones que obedecen a una lógica racista dentro del sistema educativo. Porque algo que no he dicho es que todos estos niveles de segregación, el primero, el segundo y el tercero, en el fondo tienen una lógica de pensamiento racista. Y esto es lo que más nos cuesta admitir. Y es que esa lógica de pensar el inmigrante me va a bajar el nivel, el gitano me va a aumentar la conflictividad, es en esencia un prejuicio racista. Por lo tanto, lo que queremos es ayudar a los centros a que dejen atrás, ¿no?, esta mirada que ha sido muchas veces como protección o escudo de esto aquí no sucede y decir, pues sí, esto es una escuela, como es una escuela esto me puede pasar, necesito tener mecanismos que me ayuden a prevenir, detectar y reparar. Y para finalizar, supongo que conocen a esta mujer, ella es Rosa Parks. Rosa Parks se hizo famosa un buen día porque se negó a ceder su asiento en un autobús a una persona blanca, iniciando así todo un movimiento, no fue solo ella, sino una serie de acontecimientos, todo un movimiento por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. Pongo esta imagen para cerrar la conferencia porque espero que llegue o que esté llegando el día en que los aliados y aliadas del sistema educativo no se levanten y se nieguen a que el racismo se vuelva a sentar en ni una sola silla de nuestras aulas. Muchas gracias.